La importancia de la evacuación de gases, la transferencia de calor, dependiendo de la disposición que tengamos dentro del equipo donde vamos a transformar el agua en vapor, el transporte de vapor, que es toda una unidad, después la vamos a ver en particular, lo que es la distribución del vapor, lo que son las cañerías, cuáles son los criterios para que el vapor llegue directamente desde donde se genera hasta donde se consume, y el consumo final de este fluido de procesos. Así que vamos a tratar de abordar, ¿sí?, de a poquitito cada una de estas etapas y lo relevante de cada una de ellas. La clasificación de combustibles, recuerden que un combustible no es otra cosa que una sustancia capaz de reaccionar con el oxígeno del aire y producir calor aprovechable. Esa reacción es una reacción de alguna manera violenta que se da con un comburente, como dijimos, en este caso aire, reacciona específicamente con el oxígeno, ¿sí?, de esta mezcla de aire donde el componente principal no es el oxígeno, sino el nitrógeno, más o menos 79, 20 y 1 de gases nobles, está constituido el aire, pero nosotros lo hacemos reaccionar, ¿sí?, con este combustible con el comburente de forma tal de que la reacción sea lo más eficiente y eficaz posible, de forma tal de obtener el mayor calor aprovechable, ¿sí?, que permita, de alguna manera, por radiación o por convección, calentar de alguna manera el agua para hacer el pasaje de fase del estado líquido al estado vapor. Eso va a depender del tipo de combustible. Si quisiéramos hacer una clasificación, tendríamos que clasificarlo fundamentalmente teniendo en cuenta el estado de agregación que tiene el mismo, o sea, entre sólidos, líquidos y gaseosos, y también el método de obtención de ese combustible. Hay algunos que son naturales, ¿sí?, más relacionados con el concepto de lo que es energía primaria, y aquellos que son artificiales o fabricados, ¿sí?, derivados de los primeros, ¿sí?, que son los combustibles de índole secundaria. Por supuesto, lo que tenemos que ver acá también es el aporte de energía que necesitamos aportar al combustible para poder ser utilizado. Y eso se evidencia, recuerden lo que les había comentado Santiago, en que el modelo de combustión lo que trata de hacer es que la reacción sea lo más estequiométrica posible, o sea, que haya una relación correcta entre el combustible, las moléculas del combustible, cómo está constituido el combustible, y ese oxígeno, ¿sí?, que de alguna manera acompaña al aire en la reacción de combustión. Por lo tanto, tengo que tenerlo muy, muy en cuenta. Y eso es importante de alguna manera, tiene que ser la correcta la cantidad de oxígeno, de aire, que yo aporte a la reacción. Fíjese, en este caso concreto, es una reacción en un quemador, ¿sí?, se está combustionando gas, una mezcla con aire, en este caso, a simple vista se nota, ¿sí?, la llama, el color, ¿sí?, se evidencia que no es la correcta, el color hace referencia a que no está la combustión del todo completa, ¿sí?, estos partículas incandescentes, está saliendo de alguna manera el combustible muy rápido y no se produce en tiempo y forma la combustión correcta. El aporte de aire necesario para que de alguna manera esta reacción se lleve adelante correctamente hará que la llama tenga otro aspecto, ¿sí? En este caso, esta. Fíjense cómo la reacción toma su tiempo y forma con la cantidad de oxígeno necesario del aire aportado, de forma tal de que la reacción es completa, ¿sí? La llama es más corta, de alguna manera más equilibrada, y permite que el equipo funcione correctamente. Por supuesto, esa cantidad de aire, ¿sí?, no va a ser estequiométrica, sino que me tengo que de alguna manera pasar en un punto, que es lo que le comentaba también nuevamente Santiago, ese exceso, ese lambda,
¿sí? Va a depender de ese mismo modelo que yo les digo, ¿no? O sea, el combustible rodeado por comburente. En un sólido eso es muy difícil, porque lo tendré que triturar, de forma tal que las partículas estén lo más chicas posible para estar rodeadas, ¿sí?, del comburente. En un líquido lo debería pulverizar, y en un gas no tendría problema porque difunde, ¿sí? Tiene la particularidad, la propiedad de difundir el gas y trata de ocupar el volumen a su disposición, por lo tanto se mezclan todas las proporciones con el aire. Entonces, en esas situaciones que sería mucho más fácil, de alguna manera, combustionar un gas que un sólido. Pero se nos presentan las tres posibilidades dentro de la industria a lo largo y ancho del país, ¿no? Dentro de los combustibles sólidos, ¿sí?, tenemos los minerales, los que son de origen de alguna manera mineral, el carbón de diferentes tipos de antigüedad, ¿sí?, que le van a dar características particulares en lo que sería su composición. La mayoría de los combustibles están constituidos por chon, que es carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. En el caso de los primeros, la antracita, la hulla, la lignita, la turba, es la descomposición del vegetal bajo condiciones especiales que permiten que diferentes tiempos de descomposición hacen que se obtengan diferentes tipos de carbón. La turba es común, no es de uso industrial, es la que tiene mayor contenido de humedad, ¿sí?, se la usa para calefaccionar viviendas. El lignito ya aumenta la proporción de lo que sería el carbón fijo y tiene menos humedad. La hulla es la que se utiliza industrialmente y la antracita es la de mejores características, pero de alguna manera tiene algunas dificultades para la ignición de lo que es la combustión, pero tiene un aporte importante con más de 95% de carbón fijo, ¿no? Después tenemos la leña y el bagazo en particular, que es muy interesante en el país nuestro, que en la zona del norte se utiliza el bagazo, que es el desecho de la industria, por ejemplo, de la caña, de obtención de azúcar. Ustedes saben que una vez que es triturada para obtener ese jugo necesario para la cristalización del azúcar, queda este scrap que tiene de alguna manera un uso importante como combustible en el mismo ingenio. Estos serían de origen natural, digamos, tal lo encontramos así en la naturaleza, y tenemos unos segundos que son tipo artificial, como puede ser el coque, que ha recibido una transformación, el carbón de leña, que ha sido combustionado en condiciones particulares, se le retira parte de los volátiles, y los aglomerados, que serían briquetas, ¿sí?, que permiten de alguna manera tener un combustible, ¿sí?, que puede ser utilizado de alguna manera también en la industria. Todos ellos tienen la particularidad del estado de agregación, como dijimos, sólido. Eso lo hace de alguna manera costosos, ¿sí?, con características particulares. Desde el punto de vista de la abundancia, son abundantes, ¿sí? O sea, hay cantidad suficiente, importante de ellos, ¿sí? Tienen un costo reducido, es más estable, digamos, el valor, ¿sí?, de lo que sería el carbón para uso de este tipo de combustibles. No es tan fluctuante como el del petróleo, ¿sí?, ni del gas, que tiene características particulares. Algunos de ellos los encontramos listos para ser usados, o sea, tal cual lo encontramos en la naturaleza lo podemos utilizar, son utilizados, ¿sí? Algunos con algún tipo de aporte, como dijimos, para prepararlo para así ser utilizado en la industria. ¿Qué características tiene? También el elevado costo de transporte y el manipuleo de lo que sería esto. Cuando veamos centrales, vamos a ver que es una de las características de las centrales de producción de energía eléctrica a partir de carbón, que hay muchísimas en el mundo,
En Argentina había un proyecto importante que quedó varado, hay otra central, pero bueno, esa era muy importante, la que se estaba haciendo en Río Turbio, y la característica que vamos a ver es que, digamos, para alimentar, ¿sí? La caldera se necesitan grandes cantidades, muy importantes cantidades de este material, con la particularidad también que le da mucha dificultad para llevar adelante la regulación del proceso, sea que la combustión sea eficiente, demanda tiempo. Vamos a ver el caso particular de las calderas de lecho fluidizado, donde necesito generar ese modelo, ¿sí? para mejorar la eficiencia de la combustión. Y el tercero es que tienen residuos, ¿sí? Tiene un alto contenido de residuos, puede tener contenido de azufre, y también deja muchísimas cenizas. Las cenizas no son otra cosa que material inerte que compone el combustible, que no reacciona, y producto de la combustión me queda este residuo que tendré, donde llevo adelante la combustión, tendré que ir eliminando lentamente. Eso va a hacer que las configuraciones de todo lo que sería los elementos necesarios para llevar adelante la alimentación de la caldera tengan disposiciones diferentes, ¿no? Fíjense, en este caso, se ven casos concretos de esta caldera, simple vista, sencilla, común, ¿sí? Una caldera humotubular, que es alimentada directamente con leña, o más en el norte lo que sería esta, que es de un ingenio que trabaja directamente, es una caldera de vasija, trabaja directamente en condiciones de operación muy particulares, directamente alimentada con bagazo, ¿no? Por supuesto, una caldera cuya alimentación es de gas es mucho más sencilla, mucho más fácil de operar, ¿sí? Que lo que sería una caldera de estas características, como dijimos, donde la combustión se lleva adelante en una parrilla y donde tengo que sistemáticamente ir eliminando todo el material que me queda producto de la reacción, si no se me acumularía, ¿no? Indefectiblemente. Dentro de los combustibles líquidos, el natural es el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos que tiene características en particular, que hay más de uno, ¿sí? Dependiendo algunas características que seguramente vieron con el ingeniero Alves, referido a esta mezcla de hidrocarburos, características, densidades, si tiene más volátiles, menos volátiles, depende del tipo. Hay otros, ¿sí? Que son naturales, que son petróleos convencionales y algunos que no son convencionales porque han sido entrampados, ¿sí? El Thai gas, el shale gas, son petróleos también con características iguales que los convencionales, pero están entrampados, ¿sí? Por lo tanto habrá que hacer un aporte de energía importante para recuperarlos. Y por supuesto, con la ayuda de lo que serían los procesos de fraccionamiento, ¿sí? Con una torre de fraccionamiento obtendré los derivados, ¿sí? Tengo nafta, querosén blanco, JP1, gasoil, dieseloil, fueloil, alcohol, ¿sí? Los primeros, todos ellos son minerales, el último es de tipo vegetal, pero también con sus características. En este caso, tendré que tener algunas precauciones. Acá tengo la dificultad del manipuleo y lo económico del bombeo. Tengo que hacer un aporte de energía porque este fluido lo tengo que pulverizar para combustionarlo, como habíamos visto en la clase anterior. O sea que tengo que hacer un aporte de energía. Lo pulverizaré con vapor, con aire, a presión, mecánicamente, pero tengo que hacer un aporte de energía para pulverizarlo de forma tal de mejorar la eficiencia de la combustión. Por eso, como decimos, se los introduce pulverizado en los hogares. Se consiguen elevadas temperaturas y un satisfactorio control de la combustión. Eso lo vamos regulando, como vimos, con el aire primario y secundario, vamos haciendo que sea el correcto de forma tal de que se lleve adelante la combustión, ¿sí? Y finalmente, como dijimos, con excepción del alcohol, que es vegetal, los otros son de origen mineral. Como dijimos, hay petróleos diferentes, con características diferentes. Cada vez el aporte de energía para poder recuperarlo, ese petróleo cada vez es mayor, la energía necesaria para obtenerlo.
y es una de las consecuencias de alguna manera de este impacto que tenemos también la combustión de los mismos, ¿sí? Dentro de las industrias y también de los usos de los mismos en los autos, ¿no? Y finalmente, los combustibles gaseosos, en este caso el gas natural, fundamentalmente constituido por metano, que también lo podemos encontrar entrampado, ¿sí? En lo que sería gas o gas. Entonces, en ese caso también tiene características similares. Como dijimos, ahí el aporte más importante de la energía para poderlo recuperar también es importante. Se le hace un proceso para poder ser utilizado y después tenemos diferentes tipos de gases, ¿sí? Que son productos de algunas reacciones como gas de destilería, un residuo de lo que serían los procesos de destilación, de craqueo o de algunos tipos de procesos dentro de las refinerías, el gas de agua, el gas de aire, el gas mixto, gas de alto horno y el acetileno, son algunos de los combustibles. Fundamentalmente el gas que es utilizado en la industria es el gas de alguna manera de red y en algunos casos el gas también de envasado, ¿sí? Los otros se obtienen de alguna manera de algún proceso en donde se lleva a temperatura, se hace reaccionar con el aire y de alguna manera se obtiene un gas que es combustible, ¿sí? Y que puede ser utilizado. Pero fundamentalmente estas serían las posibilidades que tenemos, ¿sí? De combustibles de tipo gaseoso. Los combustibles gaseosos se utilizan muchísimo, nosotros tenemos una gran dependencia, después lo vamos a ver en particular, especialmente del gas natural, necesitamos grandes cantidades, tenemos de alguna manera alimentando a muchos sectores con el gas, en la industria muy utilizado en calderas, en hornos, en muchos equipos, por la facilidad, por la regulación que tiene de alguna manera, facilidad de manejar la combustión, facilita de alguna manera, y la demanda es importante y el costo también es el más importante, ¿sí? No requiere mucha mano de obra, no necesito de alguna manera tener un almacenar, como en el caso de los anteriores, de tener el almacenado el sólido o el líquido de alguna manera para ser utilizado, sino que directamente esta posibilidad de suministrarse mediante red facilita muchísimo de alguna manera su uso. Y se obtiene una excelente combustión, del control de la combustión, no produce ni cenizas ni residuos de alguna manera perjudiciales. Por lo tanto, es la más prolijo, digamos, las instalaciones más prolijas, sin lugar a dudas, son las que utilizan este tipo de combustibles, ¿no? Ahora vamos a ver una fotografía para ver lo que es la matriz energética en diferentes épocas. Una vez que definimos más o menos con qué nos podíamos encontrar, van a encontrar algún otro, ahora lo vamos a diferenciar. Y vamos a ver cómo cambia la matriz energética y cómo aparecen actores diferentes, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Fíjense, esta es la matriz de una época muy importante en la historia, tanto de Argentina como, bueno, del mundo. Es del año 70 más o menos, 71, 72. ¿Sí? Fíjense, esta es en Argentina. Nosotros teníamos un consumo de 34.953 toneladas equivalentes de petróleo. Por los diferentes poderes caloríficos, para tratar de equiparar, se utiliza una unidad, ¿sí? En este caso la tonelada equivalente de petróleo. Fíjese cómo éramos muy dependientes del consumo de petróleo, no tanto de gas, 21,6. Ahí aparecía un poquito de carbón, un poquito de renovables, ¿sí? Hidro muy poco, hidro muy poco. Y pasaron grandes cosas, digamos, a nivel mundial. A nivel mundial, ustedes saben que en esa época, en esa década, se funda la OPEP. Creo que saben que la OPEP es un organismo que se ha constituido, que lo han constituido aquellos países que eran muy dependientes de lo que sería su
su venta de petróleo. De alguna manera, los países árabes, junto también con Venezuela, que tiene una gran reserva, jornaron la OPEP como un mecanismo de defensa, ¿sí?, para tratar de regular el precio, porque el gran problema que tienen es la dependencia, ¿no? Como a nosotros nos pasa también un poquito con la soja, que dependemos de esos ingresos. Ellos la dependencia la tienen a partir de la exportación, ¿sí?, de sus reservas de petróleo. Eso hizo que muchos países tomaran algunas determinaciones, algunos países que de alguna manera no tenían los recursos, sabiendo que otro es el que maneja el recurso, porque el uso de la energía es geopolítico, el tema, después lo vamos a ver en particular, con generación de energía eléctrica, aparecen nuevos actores. Uno de ellos, el más importante, sin lugar a duda, es la energía nuclear, ¿sí? La energía nuclear que fue desarrollada en su momento con otros fines, no pacíficos, sino porque en realidad lo que se necesitaba era el residuo que quedaba de la reacción, lo podemos ver cómo funcionan los reactores, y que eran utilizados con fines bélicos. Con el tiempo se vio cómo podía ser utilizado de alguna manera, en forma pacífica, para la obtención de esa energía y la generación de vapor que pudiera impulsar un alternador, un generador, ¿sí?, y obtener energía eléctrica. Hizo que algunos países que no tenían los recursos lo desarrollaran, y mucho, ¿sí? En el caso particular, recuerdo el que más impacto tuvo, sin lugar a duda, es Francia, ¿sí?, que tiene una matriz de generación muy, de alguna manera, dependiente de lo que es la generación nuclear. Esto pasó, como dijimos, en el 70. Fíjense qué pasa cuando la llevamos más o menos al 2010, ¿sí? Esta es la matriz nuestra del 2010. Pasamos, ¿recuerdan cuánto era? 34.000 a 80.139 toneladas equivalentes de petróleo. 129 aproximadamente por ciento se incrementó, pero cambió notablemente cambió, ¿sí?, lo que sería el uso, ¿no? Aparecieron actores, crecieron actores, ¿sí? El petróleo descendió notablemente y el gas, en el particular de Argentina, hizo un desarrollo muy importante, ¿sí?, de un yacimiento que se había descubierto en Neuquén, Loma de la Lata. Eso hizo que de alguna manera se usara muchísimo el gas, ¿sí?, muchísimo el gas. Después vamos a ver el impacto que tiene. Aparecía la energía nuclear. Nosotros tenemos actualmente 3 centrales nucleares, la vamos a ver en particular. Una de ellas es una central de tipo, de alguna manera, Cantú, que es originaria de canadiense, y la otra después y una parte terminada por los japoneses. Pero de alguna manera nosotros hicimos un desarrollo de alguna manera muy importante nuclear, que actualmente se está tratando de completar. Ustedes saben que hay en escena la posibilidad de construcción de 2 centrales nuevas, 2 centrales nucleares. Aparece, fíjense, la hidro, creció notablemente, ¿sí? Fíjese que aparecen grandes centrales, de alguna manera, ¿sí? Fíjese lo que es Yacyretá, es la máquina más importante que tenemos en el país, 3.100, es una máquina muy importante, digamos, muy dependiente. De carbón nunca dependimos mucho, tenemos una reserva de carbón en el río Turbio, nunca se desarrolló. Pero bueno, lo importante acá es el cambio fundamental en lo que sería nuestra matriz, ¿sí?, como habíamos visto, de petróleo, pasó a la dependencia del gas, ¿sí? Y si lo viéramos en un diagrama de tipo Sankey, para explicar más o menos lo que sería el diagrama, veamos lo que sería la estructura del balance de energía, ¿no? Esta es la estructura general de los flujos energéticos del balance energético nacional.
Es una metodología que nosotros de alguna manera adherimos a la OLADE. La OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía, ¿sí? Donde bueno, se plantea el procedimiento para hacer de alguna manera este balance, determinar lo que serían los flujos, ¿sí? De lo que sería energía primaria, secundaria, los aportes, las importaciones que tenemos, ¿sí? Para dar a conocer cómo estamos utilizando, ¿sí? La energía o el recurso que tiene el país. En este caso tenemos una producción primaria de energía, constituido fundamentalmente por hidráulica, nuclear, gas natural, ¿sí? Lo que sería el petróleo, el carbón mineral, la leña, el bagazo y otros primarios. Tenemos un aporte también de importaciones, ¿sí? Actualmente tenemos algunos problemas y estamos importando energía. Eso sería la oferta interna de energía primaria, que no la usamos directamente la primaria. Recuerden que necesitamos transformar esa energía primaria en energía secundaria, que es la que sí llega a la industria. Y para eso tiene que ir directamente a los centros de transformación, ¿sí? Un centro de transformación es una refinería, es una central eléctrica, ¿sí? De diferentes tipos, que permiten transformar esa energía primaria, como dijimos, en energía secundaria, que sí que es la que utiliza la industria. Eso daría lugar a lo que sería la producción de energía secundaria, de diferentes tipos, electricidad la principal, gas por redes, ¿sí? Bueno, gas de los diferentes tipos como vimos, el querosén blanco, JP1, bueno, motonafta, aeronafta, de todo ese tipo. Y esa es la oferta de energía interna, secundaria, ¿sí? Además con las variaciones de lo que sería la importación, ¿sí? Y en algunos casos, si existiera exportación. Por supuesto, una parte de esa energía primaria sí llega al consumo final, pero la oferta de la energía secundaria, en la gran mayoría, llega a los principales, ¿sí? Consumidores o sectores, que en este caso son el residencial, el comercial y público, transporte, agropecuario industrial y alguna parte que va directamente no energético, ¿sí? Un producto de esos hidrocarburos podrían ir a ser utilizados con otra finalidad, no desde el punto de vista energético, sino como solventes. La cuestión es que esta es la estructura, como le digo yo, de los flujos energéticos dentro del balance energético nacional, donde está de alguna manera la estructura pensada. Esto trasladado a lo que sería el diagrama Sankey, que es una metodología que es una lástima que se perdió en la Secretaría, podía ser fácilmente visible, ¿sí? El diagrama Sankey es la representación de alguna manera de los flujos energéticos en función de los grosores, la cantidad y también los colores, y donde fácilmente se pueden identificar. Fíjense que es lo mismo, a la izquierda al final tenemos lo que serían las energías primarias, gas natural, petróleo, aceites vegetales, alcoholes vegetales, leña, carbón mineral, bagazo, energía solar, energía eólica, energía hidráulica y energía nuclear. Lo que serían los centros de transformación, fíjese cómo se va dando, ¿no? Los centros de transformación y cómo finalmente van a cada uno de los sectores que habíamos dicho, tanto el residencial, el comercial y público, transporte, sector agropecuario y sector industrial. En este caso no hay un aporte directamente, no lo pusimos a los no energéticos. Y lo que vamos a ir viendo en cada uno de los casos son los centros de transformación. Fíjese en este caso, por ejemplo, está desplazado, pero las centrales térmicas, algunas tienen un aporte de gas, de redes, que ha sido purificado, ¿sí? Para ser transformado en energía eléctrica. Esa electricidad que está color azul, después alimentará casi todos los sectores. Salvo el transporte, muy pequeño, no tenemos casi un desarrollo importante de lo que es transporte eléctrico, pero también podría ser un transporte ser utilizado. Y el sector industrial, fíjense los flujos, en todos los casos podemos ver cada uno de ellos. Lo mismo pasa con la energía nuclear. En este caso, la energía nuclear, ¿sí? Directamente es un centro de transformación muy, muy pequeñito, en donde
Es un proceso, después lo vamos a ver en forma detallada, pero ese mineral, generalmente de uranio 238, es transformado en óxido de uranio y luego sí es utilizado en el ensamble en la central nuclear para la obtención de energía eléctrica, que se sumará de alguna manera al SADI, ¿no? El SADI es el Sistema Interconectado Nacional, ¿sí? Acá lo podemos ver, la parte inferior, cómo alimenta a los demás. Fíjese la dependencia, ¿sí? La dependencia de que tenemos todos los sectores con respecto al gas. Y eso justifica de alguna manera en esa torta que vimos recién, por qué era que somos tan dependientes del gas, ¿no? Fíjese en que en este diagrama, que lo único concepto que toma es el concepto energético, pareciera que el sector agropecuario no lo usa. Error. Ustedes van a ver seguramente cuando vean fertilizantes, que la obtención de fertilizante también es a base, ¿sí?, de gas. Entonces necesita, ¿sí?, la industria, en este caso la nuestra, Profértil, que es la más importante, necesita un aporte importante de gas, pero para ser transformado, ¿sí?, en ese fertilizante final. Así que también es dependiente. No para combustionar y ser utilizado como combustible, sino como un componente más de su producción. Así que acá queda evidenciado de alguna manera la necesidad que tenemos, de alguna manera, de tener aportes importantes, ¿sí?, de gas, ¿sí?, para alimentar nuestra matriz energética. Si lo quisiéramos de alguna manera desglosar en porcentaje, para que tengan una idea, ¿sí?, ahí vemos que en lo que sería producción de energía primaria, recuerden, energía primaria es tal cual la encontramos en la naturaleza. Fíjese que salvo gas natural y petróleo, lo único que tiene un aporte significativo, mínimo 4%, es la energía hidráulica. Nosotros tenemos de alguna manera centrales importantes, después vamos a ver que hay centrales de pasada y centrales de embalse, ¿sí? Tenemos dos grandes proyectos funcionando, que son Yacyretá y Salto Grande. Son dos proyectos binacionales, o sea que lo tenemos compartido, uno con Uruguay y el otro con Paraguay, pero bueno, dependientes de cosas. Tenemos represas de tipo de embalse en lo que es las Comahue, las vamos a describir en detalle luego cómo funcionan, que están más en el sur del país. Tenemos en todas las provincias, tenemos centrales reversibles también en el caso de Córdoba, pero bueno, la cuestión que tenemos un desarrollo hidráulico, actualmente hay en proyecto la construcción de las centrales que están en el sur, en la provincia de Santa Cruz, ¿sí?, en el río Santa Cruz, que antiguamente esas son prospecciones muy antiguas, siempre existió la posibilidad de hacer ese proyecto, pero bueno, faltaba de alguna manera un aporte importante de inversión para llevarlas adelante, ¿no? Después vamos a ver que la energía hidráulica es de bajo costo de generación, pero requiere inversiones muy importantes, proyectos muy importantes de un alto impacto ambiental, y también eso hay que de alguna manera manejarlo. El aporte de carbón casi cero, energía solar, si bien se ha crecido mucho, después vamos a ver, ha crecido muchísimo, no llegamos de alguna manera a compensar lo que sería estos dos primeros, como dijimos, tanto el petróleo como el gas natural de pozo. La producción de energía secundaria, como dijimos, la transformación, ¿sí?, de esta energía primaria en energía secundaria, el gas distribuido por redes, 43%, la dependencia importante, la energía eléctrica importante, muy importante también, la energía eléctrica con la característica de ser de alguna manera de mayor calidad, porque puede ser transformada fácilmente, digamos, en cualquier tipo de uso. Después cuando veamos gestión energética vamos a ver que
Lo que tiene la particularidad de la energía eléctrica es que puede ser transformada y ser utilizada para iluminar, para fuerza motriz, para calentar, ¿sí? Para calor de alguna manera de procesos. Entonces, tiene esa particularidad. Ahí el aporte es del 18%, después tenemos un poquitito de cada uno, ¿sí? Aparece dos componentes también interesantes, que es el bioetanol y el biodiesel, que son productos de alguna manera de origen vegetal, que son combinados por la regulación interna que existe en el país con el combustible convencional, ¿sí? Y los mismos son derivados de, como dijimos, de la parte pecuaria, que son tratados, procesados y transformados, ¿sí? en combustible. Esto sería lo que es la producción de energía secundaria. Si quisiéramos ver lo que es el consumo, que es lo que nos interesa de alguna manera conocer qué es lo que está consumiendo la industria, en este caso es claro, tal como viene de la naturaleza, lo único que lo utilizamos es fundamentalmente el carbón mineral, 3%, poquito, porque tenemos pocas centrales que funcionan con carbón, mínimo. La leña un 12% es importante, y el bagazo se lleva todo, de alguna manera, ese residuo, ese scrap que queda luego de la cosecha, como dijimos, en los ingenios en el norte del país, producto de la obtención, por ejemplo, de azúcar, es que se puede combustionar con excelente rendimiento, porque es, como dijimos, un scrap, ¿no? De alguna manera es utilizado con ese fin. Ya con energía secundaria en la industria, ya sí, ahí tenemos, como dijimos, el gas distribuido por redes, por su facilidad, por las consideraciones que dimos, porque es fácil, limpio, de alguna manera puede ser utilizado fácilmente y regulada la combustión. La energía eléctrica, 35%, después tenemos fuel oil, diésel oil, gas y gas licuado, 1% para aquellos lugares donde no tenemos la red desarrollada, ¿no? En lugares donde está desarrollada la red, sin lugar a dudas el gas de red es el que impacta en la industria, ¿no? Si quisiéramos ver de alguna manera el consumo por sector, ¿sí? Que habíamos visto, esa en la parte derecha o la final de lo que sería el balance, ahí tendríamos más o menos de esa energía que consumimos, la energía final, un 26% se lo lleva el transporte, comercial y público un 8%, el residencial el 27%, la industria un 26% y el agropecuario un 7%. El agropecuario un poquito más estacional, lo otro también, dependiendo, bueno, las condiciones climáticas, lo que es residencial, la industria no tanto, ¿sí? Pero bueno, tiene esas características. No energético un 6%, que es lo que dijimos, aquellos hidrocarburos que no son utilizados con fines de la combustión o con fines de energía. Si quisiéramos ver de alguna manera las características, cuáles son las industrias principales que utilizan energía, tendríamos que 5 son los sectores que se consumen de alguna manera la mitad de toda la energía, ¿sí? Que se consume en el sector industrial. Ahí tenemos productos químicos un 22%, hierro y acero consumen un 15%, los minerales no metálicos un 6%, la celulosa y el papel un 4%, y los metales no ferrosos un 3%. Así que eso más o menos ahí tenemos de alguna manera cuáles son, ¿sí? las industrias electrointensivas o energointensivas, ¿no? Energointensivas fundamentalmente, donde hemos representado de alguna manera los consumos más significativos que van a presentar, ¿sí? El sector industrial. Una cosa que no debemos perder de vista, y sin lugar a dudas es importante, es también el impacto del uso de la energía, ¿no? Y si hacemos una comparación, fíjense que esta comparación es interesante con respecto a lo que sería el consumo de energía, población y la emisión de dióxido de carbono, que es tan significativa y ha traído aparejado, ¿sí? Miles de teorías, y lo que es el concepto de el cambio de alguna manera del clima,
de las condiciones de alguna manera ambientales, ¿sí? Por la proliferación de dióxido de carbono producto de la combustión. Y ahí si nos comparamos entre lo que sería la OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿sí? Los países más ricos del mundo. Tenemos luego China, América Latina y el resto. Nosotros estaríamos ubicados en la franja de amarillo, ¿no? Y vemos cómo el consumo de energía tiene un 46%, un 21% China, y nosotros solamente un 5%, ¿sí? Es lo que se consume. La población representamos un 7% y la emisión de dióxido de carbono apenas un 4%. Se vieron cuando se habla mucho de los impactos que se generan en la producción, es que en realidad no es que tenemos que ser de alguna manera responsables, pero no es que el problema surge de acá, sino que tenemos algunas economías, ¿sí? De alguna manera que dicen una cosa y hacen otra. Es importante de alguna manera este concepto de la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Para eso existen normas que hacen un uso de lo que sería el cálculo de la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono no es otra cosa que la medida del impacto que provocan las actividades del hombre sobre el ambiente, determinan de alguna manera la cantidad de dióxido de carbono producido por ellas. Se podría hacer de un producto o se podría hacer de un sector industrial, el impacto que generan, ¿sí? Después se puede hacer de alguna manera comparaciones, ¿sí? Muchas actividades generan emisiones de carbono que contribuyen a acelerar el calentamiento global y el concepto del cambio climático, que habíamos hecho referencia recién, que de alguna manera esta emisión y de alguna manera esta acumulación de dióxido de carbono en la parte más alta de la atmósfera evita de alguna manera que la radiación salga, ¿sí? ¿Sí? Y eso produce un cambio en lo que serían las condiciones climáticas, lo que sería el cambio climático y también un aumento de la temperatura global del planeta. Nosotros tenemos aproximadamente un consumo promedio, más o menos promedio de 5,7 toneladas de dióxido de carbono al año per cápita. La media es 4, la media mundial es 4, y en comparación con otros estamos bien, estamos mucho más que la media, que como dijimos 4, pero en comparación de otros, por ejemplo, Estados Unidos tiene una huella de carbono de 20 toneladas de dióxido de carbono, el Reino Unido 11,8 y nosotros 5,71 toneladas. O sea que se tiene que seguir trabajando, tratar de generar el menor impacto posible, ¿sí? Y para eso es que necesitamos, en el caso particular de hacer un uso de combustibles fósiles, hacer que sea lo más eficiente posible de forma tal de que el impacto sea menor. Pero hay que diversificar la matriz energética, hay que tratar de utilizar otros, ¿sí? recursos de forma tal de diversificarla, no ser tan dependiente y de alguna manera que sea sostenible en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad es importantísima en lo que es el sistema de generación y lo que es el sistema energético a nivel nacional.